Hola a todos, bienvenidos a nuestro video sobre la tecnología de ADN recombinante. Hoy exploraremos qué es, cómo funciona y sus aplicaciones en la biotecnología. El ADN, o ácido desoxirribonucleico, es el material genético que contiene las instrucciones para el desarrollo y funcionamiento de todos los seres vivos. La tecnología de ADN recombinante permite a los científicos manipular y combinar fragmentos de ADN de diferentes fuentes. La técnica permite la manipulación precisa del material genético para fines médicos, agrícolas, industriales y de investigación, abriendo nuevas posibilidades en biotecnología y medicina. Específicamente, el uso de la técnica de ADN recombinante permite al menos 6 tipos de usos. 1. Producir proteínas y productos biológicos, como la insulina humana, hormonas de crecimiento, factores de coagulación y vacunas, de manera más eficiente y segura que los métodos tradicionales. 2. Mejorar la comprensión de los genes y sus funciones, permitiendo estudios detallados de la estructura y función de los genes, lo cual es fundamental para la investigación básica y aplicada. 3. Desarrollar terapias génicas, introducir genes normales en células de pacientes con enfermedades genéticas para corregir defectos genéticos y tratar enfermedades. 4. Crear organismos genéticamente modificados, OGM, mejorar cultivos agrícolas y ganado para aumentar la productividad, resistencia a enfermedades y tolerancia a condiciones ambientales adversas. 5. Estudiar enfermedades y desarrollar tratamientos, modelar enfermedades humanas en organismos modelo para estudiar su progresión y probar posibles tratamientos. 6. Producir enzimas industriales, utilizar enzimas producidas por microorganismos modificados genéticamente en procesos industriales, como la producción de detergentes, biocombustibles y alimentos. Clonación del ADN. La clonación del ADN es un conjunto de procedimientos destinados a obtener múltiples copias idénticas o casi idénticas de moléculas, células o fragmentos específicos de ADN, cruciales para estudios posteriores. Existen 2 tipos principales de clonación, in vivo e in vitro. La clonación in vivo se realiza en organismos vivos, generalmente microorganismos, para reproducir el ADN. En contraste, la clonación in vitro utiliza componentes celulares aislados, siendo la reacción en cadena de la polimerasa, PCR, el método más común para este propósito. Estos procedimientos permiten la producción masiva de copias de ADN para diversas aplicaciones científicas. Clonación in vivo. La clonación in vivo implica transferir el ADN que se desea clonar a una célula utilizando un vector, que es una molécula de ADN capaz de replicarse de forma autónoma. Este vector de clonación se forma utilizando enzimas de restricción, que cortan el ADN en lugares específicos, y ADN ligasas, que unen los fragmentos de ADN, facilitando así la reproducción del ADN dentro de la célula huésped. Enzimas de restricción y ligasas. Las enzimas de restricción son endonucleasas bacterianas que protegen contra ADN extraño, cortando ADN de doble hebra en secuencias específicas, generalmente palindrómicas. Las más usadas en clonación son las de tipo 2, que reconocen sitios de 4 a 6 pares de bases. Estas enzimas generan extremos romos o cohesivos. Cuando fragmentos de ADN de distintos orígenes, con extremos cohesivos, se ponen en contacto, pueden unirse mediante enzimas ADN ligasas, que catalizan la formación de enlaces fosfodiéster, creando ADN recombinante. Vectores de ADN. Un vector es una molécula de ADN que puede replicarse autónomamente dentro de una célula huésped y puede aislarse para su análisis. La clonación de fragmentos de ADN humano en un vector permite la multiplicación de estos fragmentos en millones de copias. Los principales vectores incluyen plásmidos, bacteriófagos y cromosomas artificiales de levadura. Estos vectores difieren en el tamaño del ADN que pueden insertar y replicar, facilitando así la producción masiva de copias de ADN en el laboratorio. Plásmidos, bacteriófagos y cromosomas artificiales de levadura, YAC. Los plásmidos son moléculas de ADN circulares que se replican independientemente del ADN cromosómico en bacterias y levaduras, y suelen portar genes no cromosómicos, como los de resistencia a antibióticos, permitiendo la incorporación de fragmentos de ADN de hasta 10 kilobases. Los bacteriófagos son virus con ADN de doble hebra cubierto por proteínas, que infectan bacterias inyectando su ADN. Utilizan el aparato metabólico bacteriano para replicar su ADN y pueden admitir ADN extraño de hasta 50 kilobases. Los cromosomas artificiales de levadura, YAC, contienen secuencias de replicación autónoma, centrómeros y telómeros, permitiendo la inserción y replicación de moléculas de ADN de varios centenares de kilobases. Transformación del organismo huésped y obtención del ADN específico. La transformación ocurre cuando un vector bien construido se introduce en una célula,
cambiando su fenotipo y permitiendo identificar las células que han captado el vector. Por ejemplo, una célula sensible a la tetraciclina se transforma en resistente al incorporar un vector con un gen de resistencia. Una vez dentro, el vector se replica, produciendo múltiples copias del ADN de interés. Dado que las membranas celulares no son permeables a grandes moléculas, se usan sales de calcio o voltajes elevados para facilitar la penetración del vector. El ADN recombinante se replica en las células huésped en un medio de cultivo adecuado, logrando numerosas copias idénticas. Selección de células que han incorporado el vector. Para seleccionar las células que han incorporado un vector, este se construye con genes de resistencia a antibióticos, como tetraciclina y ampicilina. Al introducir el vector en una bacteria sensible a estos antibióticos, solo las células transformadas se vuelven resistentes a la ampicilina. Al crecer en un medio con ampicilina, solo estas células prosperan. Para identificar las células que también han incorporado el gen de resistencia a la tetraciclina, se hace una réplica de la placa de cultivo en un medio con tetraciclina. Las colonias sensibles a la tetraciclina, que no crecen en el medio con este antibiótico, son las que han incorporado el vector correctamente. Estas colonias se cultivan nuevamente en un medio enriquecido para su rápido crecimiento. Producción de proteínas. Después de identificar una colonia de bacterias con el plásmido adecuado, se cultiva un gran número de estas bacterias. Al recibir una señal química, las bacterias comienzan a producir la proteína deseada. Estas bacterias actúan como fábricas en miniatura, generando grandes cantidades de la proteína. Por ejemplo, si el plásmido contiene el gen de la insulina humana, las bacterias transcriben y traducen este gen para producir numerosas moléculas de insulina humana. Con esto hemos terminado la primera parte de los videos de técnicas ADN recombinante. En el presente video hemos conocido las principales características moleculares de la técnica. Para el próximo video estudiaremos los métodos de análisis molecular para realizar correctamente la técnica de ADN recombinante. Hasta pronto y muchas gracias por su atención.